Los forenses pensaban que se trataba de una muerte accidental, pero las pruebas circunstanciales sugerían algo mucho más siniestro. Era posible que un despertador, algo de ropa y una bolsa de basura esclarecieran el misterio de la muerte de una mujer. Crímenes imperfectos. Los aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos tienen la tecnología más avanzada del mundo. La misión del sargento Ron Gillette como mecánico era cuidar del mantenimiento de esos aviones. Lo hacía muy bien y trabajaba en la base aérea de George en California y en la base de Nelas en Las Vegas. Era muy competente. No le habrían asignado tantos trabajos temporales en la base aérea de Nelas si no hubiera sido un excelente mecánico. Ron, su mujer Vicky y sus dos hijos formaron su hogar en California, donde ambos se habían criado. El 28 de agosto de 1984, Ron llegaba a su casa después de haber hecho unos recados. Su primera impresión fue que su mujer estaba durmiendo en la cama con su hijo de 3 años. Pero cuando se acercó a ella, vio que estaba inconsciente. Había una bolsa de plástico junto a su cara. Dijo que ella se había mareado y después se había tumbado en la cama. Se le había caído una bolsa de plástico en la cabeza y que cuando él llegó tenía la cara cubierta con ella y se había asfixiado. Cuando llegaron los del servicio de urgencias, certificaron el fallecimiento de Vicky. Tenía 26 años. Estaba tumbada de lado y sangraba por la boca y por la nariz, lo cual nos hizo pensar en una posible sobredosis. Ron estaba allí destrozado, llorando amargamente, muy compungido. Ron dijo a los investigadores que Vicky tenía problemas de insomnio, así que la noche anterior, a petición de ella, le puso 4 pastillas para dormir en su bebida. Al parecer, Vicky se había mareado haciendo la colada y se había quedado enredada en la bolsa de la ropa. En la encimera de la cocina, los investigadores encontraron un vaso usado y en la basura, el frasco vacío de una medicina para dormir. Entonces enviamos las bebidas encontradas en la casa al laboratorio para que las analizaran con el cromatógrafo de gases y el espectrómetro de masas y comprobaran si contenían algún tipo de droga. La única droga que se encontró fueron las pastillas para dormir de venta sin receta. La autopsia no reveló mucho. Fue el típico caso problemático. Teníamos a una persona muerta y la autopsia no nos reveló mucho, solo algunas cosas poco específicas. El médico forense vio una inflamación en los pulmones de Vicky llamada edema pulmonar y un arañazo en el labio superior, pero no había evidencia de asfixia. La causa de la muerte de Vicky fue clasificada como indeterminada. Creo que la primera autopsia determinó como desconocida la causa de la muerte con una especie de interrogación, dando como posible algún problema de hígado o fallo hepático. Los compañeros de Ron corroboraron su coartada y dijeron que estuvo trabajando en la mañana en que murió su mujer. Los investigadores estuvieron a punto de archivar el caso como un lamentable accidente. Ella no tenía problemas de alcohol ni de drogas y era una buena madre con sus 2 hijos pequeños, que creo que por entonces tenían 3 y 5 años. No pudimos recoger ninguna prueba en la casa que pudiera explicar la muerte de Vicky. Pero fue precisamente Ron Gillette quien no dejó enfriar la investigación. Cuando estábamos en la funeraria, Ron corrió hacia el féretro
Se puso de rodillas y se echó a llorar y a gritar. Vicky, ¿por qué te has hecho esto a ti misma, a mí y a los niños? El médico forense certificó la causa de la muerte como indeterminada. Ni para los más cínicos investigadores había nada que pudiera inculpar a Ron. No teníamos nada, no teníamos arma homicida, no teníamos móvil, no teníamos evidencia alguna de que se hubiera cometido un crimen. Las pruebas de toxicología realizadas durante la autopsia de Vicky reflejaron la presencia de pastillas para dormir en su organismo y los científicos calcularon que había consumido unas 16 pastillas, no las 4 que había dicho Ron. Pero 16 pastillas es una pequeña fracción de una dosis letal, y era perfectamente posible que Vicky hubiera decidido tomárselas. Los investigadores encontraron algunos objetos sospechosos en la casa de Gillette. Primero, había un despertador en el dormitorio, programado para las 3 de la madrugada. Y dentro de la bolsa de plástico de ropa sucia encontrada junto al cuerpo de Vicky, había ropa, pero no la que cabía esperar. Creo que había una camisa que aún estaba medio doblada. Así que olí la ropa y tenía un marcado olor a detergente. No era ropa vieja, no era ropa sucia. Eso nos dejó a todos muy sorprendidos. Empezábamos a pensar que era un escenario preparado. Entonces surgió un nuevo testigo que había visto algo sospechoso en la mañana en la que Vicky murió. Había un vecino que vio a Ron esperando a la ambulancia en las escaleras y cuando ésta llegó se echó a llorar. Eso nos convenció. Y por si eso no fuera suficiente, tan solo 11 días después de la muerte de Vicky, Ron Gillette fue visto en una agencia de alquiler de coches a su regreso de un viaje a Las Vegas. La chica de la agencia me dijo, ¿conoce usted a ese tipo al que se le murió la mujer? Pues me alquiló un coche poco después de morir ella y ahora viene a devolvérmelo. En el espejo retrovisor había adornos de boda y cogida a su brazo vi a una mujer hispana muy atractiva. Parecía existir una estrecha relación entre ellos. Los investigadores no podían creerlo, así que llamaron a Ron para que ratificase la historia. Ron dijo, sí, es mi nueva mujer. Acabamos de casarnos. Es una mujer maravillosa. Me dijo, verá, mis hijos necesitan una madre, necesitan a alguien en su vida. No podía creerlo. Me sentía como dolida por ella, por los niños, por mi hermana. Fue muy triste. Fue algo que simplemente me parecía increíble. La nueva esposa de Ron, Suyen, era una ciudadana nicaragüense que vivía en Las Vegas. Ron dijo que la había conocido un año antes. Había estado llevando una doble vida. Una vida con su mujer y los niños en la base aérea de George y otra vida con su nuevo amor en la base aérea de Nellis. Hacía trabajos temporales con bastante regularidad. Es interesante resaltar que Suyen nos dijo que estaba embarazada de gemelos, lo cual era otra pieza del puzzle. Suyen dijo que llevaban meses prometidos y que le había dado a Ron un ultimátum. Suyen le dijo a Ron, si no te casas conmigo en septiembre se acabó, punto, no quiero volver a verte. Y Ron la quería de verdad, era una mujer muy atractiva. Los investigadores descubrieron que las invitaciones de la boda habían sido enviadas antes de la muerte de Vicky. Suyen contó a la policía que ella no sabía que Ron la había estado engañando. Dijo que no sabía nada, que él le había dicho que Vicky había muerto de un tumor cerebral hacía 2 años en México. Sabíamos que Suyen no tenía nada que ver con el asunto, fue una víctima. Normalmente buscamos el móvil tras conocer la causa de la muerte, pero esta vez ya teníamos el móvil, era lo que nos llevaba a buscar la causa de la muerte. Pensábamos que Ron Gillette mató a Vicky en vez de divorciarse de ella porque se había endeudado y necesitaba dinero para pagar los gastos de la boda que había acumulado al comprar la alianza, el vestido de novia, las invitaciones a la boda y la luna de miel. Vicky tenía un seguro de vida por $27.000 y eso le daría para pagar sus deudas y tener algo de dinero para gastar. Ahora los investigadores tenían muchas pruebas circunstanciales que apuntaban a un homicidio, pero pocas pruebas forenses o ninguna.
¿Podría un registro de la casa de Gillette arrojar alguna luz sobre el caso? Fue capaz de casarse con esa otra mujer escasos días después de enterrar a Vicky. Se va a Las Vegas, se casa con Su Yen y la trae después de la luna de miel a la casa en la que Vicky había muerto 2 semanas antes. Tiene usted razón. Parece enteramente sacado del guión de una película. Al ver el comportamiento de Ron, los investigadores reexaminaron las circunstancias que rodeaban la muerte de Vicky Gillette. Kevin Purman analizó la bolsa de plástico encontrada junto al cuerpo de Vicky. En realidad, era una bolsa de basura. Como forense empecé a preguntarme qué podíamos hacer con la bolsa, cuál era el valor potencial de la bolsa. ¿Había algún proceso forense que pudiéramos aplicar a la bolsa? Ron Gillette había dicho que encontró a Vicky en la cama con la bolsa de plástico sobre o cerca de la cara, como si se hubiera enrollado con ella accidentalmente y se hubiera asfixiado. Para demostrar su teoría, los investigadores buscaron grasa facial en la parte exterior de la bolsa. Purman metió la bolsa en una cámara cerrada al vacío e introdujo en ella pegamento caliente, el cual se adhiere a cualquier grasa presente. Pero no encontró ninguna. No se puede imaginar la decepción que me llevé cuando me lo dijo por teléfono. Pero cuando colgó el teléfono, Purman se dio cuenta de que había cometido un gran error. Nos dimos cuenta de que la bolsa estaba del revés. Eso es porque las fabrican así. Son bolsas plegadas y selladas por un extremo, y cuando se vuelven del revés ya no se vuelven a plegar. Purman repitió la prueba del pegamento y esta vez encontró algo. Lo que vimos fue una enorme mancha oval que indicaba que en algún momento había estado presente algo oval y presumiblemente grasiento. Cuando examinó la bolsa con una luz especial, Purman descubrió aún más. Fue bajo una luz oblicua cuando vi los rasgos de una cara, concretamente una huella de la zona de la nariz y de la barbilla en el centro de ese enorme óvalo. Y recuerdo que en ese momento pensé que tal vez podía tratarse del rostro de Vicky Gillette. Purman consultó varios libros sobre ciencia forense con la esperanza de poder confirmar si se trataba de una huella facial. Pero no encontró nada. Así que se le ocurrió hacer una prueba con unas bolsas de basura que eran de la misma marca que las que usaba Vicky para la ropa. Lo que hicimos fue pedirle a una voluntaria que metiera la cabeza en la bolsa y empujarla por detrás para obtener una huella de su cara. No solo buscábamos una transferencia de grasa a la bolsa, sino que también queríamos ver si la bolsa de plástico se estiraba. Purman utilizó 6 bolsas diferentes, aumentando cada vez más la presión sobre la cabeza de la voluntaria. Al acabar la 6ª prueba, la voluntaria dijo que era demasiada presión y que no quería seguir participando en el experimento. Purman examinó las 6 bolsas y solo una tenía las marcas encontradas en la bolsa de la ropa. Fue la última en la que se había ejercido mayor presión. Esta prueba demostró que la imagen de la bolsa de la ropa correspondía a un rostro humano y que se había producido por una enorme fuerza, no por haberse enredado accidentalmente con ella. Nos pusimos muy contentos porque ya teníamos el arma homicida. Fue fantástico. Una fotografía en tamaño natural de Vicky Gillette coincidió exactamente con la imagen de la huella en la bolsa de ropa. Ron Gillette fue detenido y acusado de haber matado a su mujer. Nunca habíamos presentado una bolsa de plástico con la huella de una cara en un juicio por asesinato. El abogado defensor la llamó el sudario de Purman, pero nosotros la llamamos la máscara de la muerte. Esa fue nuestra versión. La bolsa era la máscara de la muerte de Vicky Gillette. Pero los fiscales se preguntaban si la prueba de la bolsa de plástico sería admitida por el tribunal.
Los fiscales sostenían que Ron Gillette había decidido semanas o quizá meses antes matar a su mujer para poder casarse con su novia de Las Vegas, Suyen. Las llamadas telefónicas de Ron a Suyen eran prueba de que había habido premeditación. A partir de agosto empezó a llamarla desde el teléfono de su casa. Esto era muy significativo porque descubrimos que Vicky pagaba todas las facturas. Empezó a hacer las llamadas en agosto desde el teléfono de su casa porque sabía que su mujer no estaría viva para ver la factura y pagarla. Los investigadores también descubrieron que Vicky se había fracturado las 2 rótulas y había sido operada 18 meses antes de su muerte. Interrogado por la policía, Ron admitió haber tenido la culpa. Ron dijo, Vicky dejó caer unas galletas, me puse furioso con ella, la empujé contra el suelo y se rompió las rótulas. Con esta declaración admitía su tendencia a los malos tratos hacia su mujer, lo cual nos ayudó a resolver el caso. La acusación dijo que la noche anterior a la muerte de Vicky, Ron Gillette diluyó 14 pastillas para dormir en la bebida de Vicky, creyendo que eso sería suficiente para matarla. Ron puso el despertador a las 3 de la madrugada. Y cuando se despertó, se sorprendió al ver que Vicky aún seguía viva. De modo que decidió asfixiarla con la bolsa de plástico. Pero la grasa de su cara y la huella de su nariz y su barbilla quedaron marcadas en la bolsa. Ron volvió la bolsa del revés, la llenó de ropa limpia y la dejó sobre la cama para hacer que pareciera una muerte accidental. Después, metió a su hijo de 3 años en la cama junto al cuerpo de su mujer para enmascarar aún más el engaño. Fue monstruoso dejar al niño en la cama junto a su madre muerta. El niño no se despertó. Gracias a Dios, el niño no se despertó y no vio a su madre muerta. 11 días más tarde, ya libre de Vicky, Ron se casó con su novia Suyen y empleó los $27.000 del seguro de Vicky para pagar la boda. Lo interesante es que ya habían enviado las invitaciones de boda a la familia cuando Vicky aún estaba viva. Ya habían encargado la tarta, habían elegido padrinos, el chaqué y el vestido de novia. En el juicio, la defensa insistió en que Ron estaba diciendo la verdad, que la muerte de Vicky había sido un accidente. Su postura era que la autopsia no había corroborado la teoría de la fiscalía. Nuestro enfoque como representantes del acusado era demostrar que no se trataba de un homicidio, que Vicky, su primera mujer, había muerto de causas naturales o al menos inexplicables, que estábamos dispuestos a admitir que Ron había mantenido una relación sentimental con Suyen mientras estuvo asignado a otra base aérea, pero que eso no era más que una circunstancia fortuita. La defensa tenía un testigo sorpresa, un patólogo de la Marina que iba a testificar que no había habido homicidio. Pero sucedió algo antes de que pudiera subir al estrado. Estaba mirando las placas y revisando una y otra vez el informe. Y de pronto pensé, un momento, este caso es exactamente igual que otro que yo he visto hace poco, en el que un hombre murió porque se le resbaló el gato del coche, le aplastó el pecho y dejó de respirar. La prueba en aquel caso fue la ruptura de pequeños vasos sanguíneos en los pulmones del hombre. El doctor Clark revisó las radiografías de la autopsia y descubrió el mismo tipo de sangrado en los pulmones de Vicky Gillette. Estas petequias que hay aquí reflejan los cambios de presión en los pulmones que se ven cuando se obstruye la entrada de aire por la nariz y la boca. El doctor Clark cambió de idea. Había comprendido que Vicky Gillette había sido asesinada. Comunicó esto a la defensa la misma mañana en la que él iba a testificar. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago y me hubiera quedado sin aire. La fiscalía llamó a declarar al doctor Clark.
Y sus hallazgos, junto con las pruebas de las bolsas de basura, convencieron al jurado. De no haber sido por la bolsa de plástico, estábamos perdidos. No podíamos demostrar nada sin ella. No teníamos el arma homicida. Esa fue la clave del asunto. Ron Gillette fue declarado culpable de homicidio en primer grado. A punto estuvo de ser condenado a muerte. Pero un miembro del jurado se abstuvo de votar, así que fue condenado a cadena perpetua, sin opción a la condicional. Increíblemente, Ron solo cumplió 15 años de la pena y fue puesto en libertad por buena conducta. Actualmente vive en Las Vegas con su Jen y sus hijos. No lo supe. No lo supe hasta que le soltaron. Es indignante. Ron se merece estar en la cárcel el resto de su vida. Ahí es donde debería estar. Mató a su mujer sin el más mínimo reparo. Ya tenía otra vida que era la que él quería y cogió a la que había sido su mujer durante años y madre de sus hijos y la mató porque tenía mejores cosas que hacer.